Damos un saludo especial a todos los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les damos la bienvenida al stand de la Universidad Nacional de Colombia. En nombre de la editorial, agradecemos a quienes nos acompañan hoy y llegan a este lugar donde nos encontramos para retomar la lectura. Mi nombre es Natalia Sánchez y en la tarde de hoy le damos la bienvenida a la Facultad de Artes de Bogotá con el lanzamiento de la publicación La Rueda de la Fortuna. Le damos la bienvenida a su autor, Juan Carlos Gómez, y a su invitada, Sandra Reina. Bienvenidos. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por estar acá y por acercarse al stand de la Universidad Nacional. Voy a contarles un poco sobre el proceso del libro La Rueda de la Fortuna, que está recién publicado por el sello editorial del Instituto Distrital de Patrimonio, junto con la Universidad Nacional, la editorial de la Universidad Nacional, la Facultad de Artes y la maestría para la cual escribí esta tesis, que es la maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad. Para mí es un gusto muy grande estar con Sandra. La arquitecta Sandra Reina es la coordinadora de la maestría y pues la idea es contarles un poco sobre el libro, un poco sobre la historia de los parques y conversar acerca de, pues, de lo que significa este trabajo y cómo fue todo el proceso para su escritura y los resultados que encontramos. Como les decía, el libro es una tesis, es una investigación puntual sobre dos parques que existieron en Bogotá, de los cuales tenemos muy pocos vestigios, o hasta el momento en el cual yo hice la investigación, pues no teníamos nada, no conocíamos nada sobre la historia de estos dos parques. Algo contaban un poco los abuelos y los tíos de todos nosotros, especialmente sobre el lago Gaitán, porque fue un parque que duró hasta bien entrados los años 50 en la zona Chapinero, pero especialmente en el Luna Park era como un mito urbano, ¿no? Como esas cosas que alguien le dijo que existió, más o menos cómo era, dónde quedaba de pronto. Incluso era como una especie de imaginario en el cual escuchaba muchas cosas. En el mismo barrio la gente hablaba sobre temas que nadie en realidad podía comprobar, y digamos que a punta de recopilar muchas fuentes y mucha información, en buena medida logré reconstruir la historia de los dos. ¿Sí? Sobre todo el libro, hace un tiempo se lo mostraba a estudiantes de arquitectura y me quedó una idea muy interesante, y es decirle a la gente, cuando vean el libro, créanme que de verdad existió eso en Bogotá. ¿Sí? Créanme que en la 11 Sur con Caracas había un lago con un pabellón, y créanme, se lo juro, que debajo de los edificios de Unilago había un lago y al lado había un parque de diversiones. Y que además de eso, en Chapinero, donde hoy queda la 53 con séptima, sobre la misma quebrada de las Delicias, había otro que incluso fue más antiguo que estos dos, sobre el cual yo no me concentré y que todavía es mucho más difícil de investigar que los mismos Luna Park y Lago Gaitán, pero también existió. Y existió como una forma de tratar de impulsar el crecimiento de la ciudad a partir de los parques. Para hablarles un poco en términos de comparación sobre cómo crece la ciudad hoy, pensemos cómo se ha desarrollado nuestra ciudad en los últimos 20 años y es alrededor de centros comerciales. Si ustedes ven, se ubica un centro comercial, pónganle el nombre que quieran, y alrededor se empiezan a desarrollar todos los conjuntos de vivienda, las oficinas y las demás cosas, incluso a veces el transporte público. En el caso del Luna Park, sobre todo, porque en el caso del Lago Gaitán los dueños no lo lograron, se buscaba expandir la ciudad hacia el sur a partir de un parque que generara interés en los compradores de viviendas y la ciudad se pudiera expandir hacia esa zona. La investigación tiene tres cosas, digamos tres capas. La primera es una narración histórica
secuencial, temporal, sobre cómo los parques existieron, sobre su origen, su vida y su posterior desaparición. Una segunda etapa, una segunda parte o una segunda capa que está ahí, que habla un poco sobre quiénes los construyeron, por qué los construyeron, qué los motivaba a intentar desarrollar la ciudad hacia esas zonas, o cuáles eran los negocios inmobiliarios en ese momento, y cómo las personas más adineradas de Bogotá intentaban invertir o reinvertir sus excedentes y sus ganancias en desarrollo de barrios. Y la tercera es mucho más teórica, es mucho más, digamos, fuerte un poco en la forma como critica la interpretación que hacíamos en la ciudad en ese momento sobre las teorías urbanas, cómo fracasamos en algunos paradigmas urbanos de ese momento, cómo pasábamos rápido de una idea a otra, cómo a veces no nos alcanzaba el presupuesto, no van a pensar que eso sigue pasando, cómo a veces un político cambiaba lo que otro hacía, cómo un buen proyecto se echaba por la borda o cómo se impulsaban cosas que se sabía que no iban a progresar desde la parte política, pero digamos, esa parte al final incluso menciona la manera con la cual nosotros interpretábamos o reinterpretábamos ciertas ideas de la ciudad que nos trajeron, digamos, estos parques. Sobre eso se trata el libro. La edición que está acá es realizada por el sello editorial del Instituto Distrital de Patrimonio, junto con la Nacional junto con la Universidad Nacional y la editorial de la Nacional. Es también un documento reforzado con respecto al primero que hicimos para pues el documento que yo entregué para mi tesis de posgrado. Este documento tiene un trabajo de edición que hizo el sello editorial, hizo el comité editorial del IDPC, para, digamos, terminar en un resultado que para mí fue mucho más, todavía más satisfactorio, porque durante la pandemia tenía la obligación de reescribir algunas partes del documento, pero también de volver a conseguir casi el 90% de las imágenes del documento por temas de derechos, y todo estaba cerrado. No había forma, únicamente podíamos ir a Cromos, a la Luis Ángel ya cuando la empezaron a abrir, y esto me llevó a tener que buscar en bases de datos especializadas, en lugares donde normalmente uno no entraría a buscar. Terminé encontrando documentos en la biblioteca, pues en línea obviamente, documentos en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos muy importantes, postales en eBay. Digamos que si alguien trabaja en investigación, nunca se imaginaría que una postal comprada en eBay puede terminar siendo un documento importante. Sí lo es, siempre y cuando se haga el respectivo trabajo de curaduría y de revisión de las fuentes. Una página súper potente que encontré y que creo que es de gran ayuda para investigadores, que es Google Patents, en el cual hay una gran reserva de documentos y de patentes que Google tiene, que el libro incorpora. Y también la muy buena sorpresa de encontrar lo bien que está la base de datos del Archivo General de la Nación. ¿Sí? El archivo en línea de la AGN, de la Biblioteca Nacional, algunas cosas de Banrep virtual. Es un libro que trae muy buenas imágenes en muy buena calidad, muy bien curado por el sello editorial de Patrimonio, y con imágenes también del archivo de la Sociedad de Mejoras y Ornato, más el Museo de Bogotá. Entonces, digamos, con esta introducción le doy paso a la profesora Sandra Reina para, digamos, empezar un poco a conversar sobre los temas del libro. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Felicitarte por esta publicación, por este logro que por supuesto es para ti, pero también para la maestría y para la historia urbana de Bogotá, poder sacar a la luz esta investigación rigurosa, cuidadosa, con una pregunta tan urgente por resolver, que nos abre caminos para saber más sobre los barrios de nuestra ciudad, de lo cual nos hace falta tanto por conocer.
Bueno, yo quisiera referirme un poco a lo que me parece, lo que primero me sorprendió del libro de La Rueda de la Fortuna, y es justamente el doble sentido del título que escogió el autor. La Rueda de la Fortuna tiene que ver, por supuesto, con el dibujo de la portada del libro, que es esta noria característica de los parques de diversiones, esta especie de herencia desde la Exposición Colombina de Chicago de 1893, en donde se convirtió como casi en una obligación en que las ferias internacionales en adelante tuvieran dentro de las actividades que se realizan en una feria universal, la diversión, ¿no? Entonces poder realizar ese tipo de actividades, entonces esa noria gigante, por supuesto que esa rueda de la fortuna es sorprendente para los que no conocemos o no habíamos escuchado de nuestros padres o nuestros abuelos, que era parte de la cotidianidad de los bogotanos por allá en los años 20, 30, 40, ir al parque de diversiones del lago Gaitán o ir a montar balsa en el lago de Luna Park. Pero el segundo sentido que tiene el título de La Rueda de la Fortuna, que me parece que desde el punto de vista de la investigación histórica es un aporte enorme que hace esta investigación a Bogotá, es que se refiere también a que pensemos que estamos hablando de una generación que después de un siglo de guerras civiles, un siglo bastante inestable en términos políticos, una forma de cuidar el capital era con la tierra, ¿no? Es decir, la tierra se convertía en una inversión que permitía proteger capitales. La fortuna a la que se refiere esta expresión de la rueda de la fortuna también es todo ese entramado de dueños de tierra, de comerciantes, de miembros de la élite bogotana que querían proteger su dinero ante tal inestabilidad y que se fijó en las tierras de Bogotá, ¿no? Incluso sin tener la expectativa de urbanizar inmediatamente. En el libro que nos marca una cronología muy precisa de lo que son los parques, Juan Carlos nos hace ver que, por ejemplo, el parque del lago Gaitán duró 30 años o más, ¿no? Es decir, que era gente que invertía, privados que invertían en estas tierras, pero era para conservar estas fortunas, y con el tiempo se fueron consolidando los negocios de secar los lagos, tumbar la arquitectura, desmontar las atracciones y empezar a hacer planos y a solicitar licencias para empezar a urbanizar, a lotear y vender. Entonces, fíjense ustedes lo interesante de esa dualidad de lo que significa la rueda de la fortuna en esta historia de los bogotanos. También quisiera resaltar que en esa dinámica, digamos, de crecimiento, de cómo es que se reorganiza la ciudad, el libro hace un aporte enorme a esa relación entre lo público y lo privado, ¿no? Es impresionante ver cómo los dueños de la tierra o los que tienen el capital y urbanizan y terminan haciendo toda la negociación de venta de lotes y luego de arquitectura para formar los barrios que hoy conocemos, ellos también tenían esta intención de utilizar la figura del parque público, del gran parque urbano, para preparar el negocio, ¿no? No se llegó a los mismos resultados que, por ejemplo, en Buenos Aires, en donde claramente los grandes parques construidos por el sector público lo que buscan era tratar de ir un poco a la delantera del crecimiento acelerado de la ciudad. Lo que nos explica Juan Carlos en su libro es que Bogotá fue diferente, y en este caso los parques no se constituyeron como la razón primordial de éxito de las urbanizaciones, y la cronología nos lo muestra. Pero lo que yo sí quiero y quisiera que Juan Carlos nos ampliara un poco es que lo que sí resultaba era un cambio de percepción de distancia de los potenciales compradores, porque muchas veces las dificultades para vender en las tierras del sur de Bogotá o del occidente, que además eran pantanosas, es que los bogotanos decían, no, eso ya es lejos, eso es afuera, yo no voy a gastar mis ahorros comprando un lote para vivir tan lejos, ¿cierto? Entonces los parques lo que hacían era que generaban una nueva cotidianidad entre los bogotanos. Entonces los bogotanos
los domingos decían el plan es ir a Luna Park a montar en balsa en el lago. Entonces se arreglaban a los niños, hacían su mecato, cogían el tranvía y llegaban. Cuando una familia tiene esa rutina cada 8 días de diversión, llega un momento en que de forma natural dice, saben que esto no es tan lejos, podemos llegar, hay transporte, nos gusta, hay aire libre, hay este parque, claro que sí, voy a invertir ahora. Y eso es una estrategia que no solamente hicieron los de este parque, sino por ejemplo don Antonio Izquierdo, cuando prestó los predios para hacer allí, montar allí la exposición universal, perdón, la exposición agrícola e industrial de 1910, él presta todo este terreno de lo que hoy es el Parque de la Independencia porque quería valorizar y hacer más cercano a los bogotanos todas las demás tierras que están al oriente del Parque de la Independencia y fue un éxito, en efecto logró venderlo todo y urbanizó. Entonces, cómo los parques logran ser una estrategia de urbanización, me gustaría que ampliáramos un poquito eso. Y también quisiera preguntarte por el nombre de Luna Park. Me encantó en tu libro esa imagen del elefante gigantesco que no les vamos a contar porque queremos que compren y lean el libro, pero a mí me pareció muy interesante lo que encontraste de referencia en los parques de Nueva York, que nos hablaras un poco acerca de qué significa Luna Park y por qué le pusieron ese nombre, que ahora es un barrio pues muy importante de Bogotá. Esa parte de Luna Park es muy interesante porque en Coney Island, en Nueva York, existieron entre finales de 1800 y los primeros años del siglo XX, o sea, hasta 1910, 1915, estaban muy en boga, como decir hoy en día ir a Disney, pero era en Coney Island, Nueva York, parques de diversiones que eran como el embrión de los parques de diversiones que conocemos hoy. Y eso se expandió como pólvora por el mundo, no solamente llegó aquí, es decir, en Colombia posiblemente fue uno de los únicos lugares en los cuales no había todavía para la década del 15 y del 20 un lugar que se llamara Luna Park, ya lo había en Buenos Aires, ya lo había en muchas otras ciudades, hasta en Tokio, o sea, eso ahora voy a hablar un poco sobre esa época y su relación con esta, pero para ir en orden, primero terminaré la parte del Luna Park. Imagínense una época en la cual nadie tenía baño en su casa, luz eléctrica, no había calefacción a gas, sino solamente vapor. Estamos hablando de hace 100 y piquito de años, no estamos hablando de mucho y no estamos hablando de países del tercer mundo como nosotros, estamos hablando de Nueva York y estamos hablando de las ciudades más importantes. No había nada de eso, no habían ascensores, no habían todavía sistemas de transporte. Y en Coney Island, en Nueva York, habían 8 parques en los cuales existían toda clase de artefactos o de cosas extrañas que hacían un poco el embrión de todo esto. Les pongo un ejemplo. Otis, el creador del ascensor, presentó en uno de los parques de Coney Island hacia 1800 algo, me poncho un poco solo en la fecha, pero presentó un elevador que llevaba a la gente, como estar hoy acá, al segundo nivel. La gente pagaba para ir a ver eso. Tesla y otros, Edison, se comprometían a iluminar esos parques en la noche y entonces apareció una cosa supremamente interesante y es que usted no se tenía que ir para su casa antes de que oscureciera, sino se podía quedar en un lugar y le iluminaban la playa y usted se podía quedar en la playa. Todo eso pasaba. Entonces, eso generó un gran interés en la gente, era el sitio de turismo y obviamente los negociantes vieron en ese tipo de cosas una oportunidad para generar barrios, para generar cosas, para empezar a incorporarlo. La historia más agradable de eso es que todo se incendiaba. A mí por lo menos eso me gustó. ¿Sí? Es decir, los parques de Coney Island menos mal eran hartos porque cada año se incendiaba al menos uno y hacia 1911 hubo un gran incendio en el cual se quemaron casi todos y realmente no se pudieron reponer y la zona entró en declive y empezó a menguar un poco su interés. Digamos, en documentos sobre teoría de arquitectura o sobre historia de arquitectura,
mencionan Coney Island como el embrión de la ciudad moderna, es decir, en Coney Island se probó y se incendió lo que después se incorporó a Manhattan, ¿sí? Los ascensores, las vías, la calefacción, el aire acondicionado, cambiar un poco esta zona, estos edificios llenos de humo y con olor a humo de leña por calderas de leña para empezar a pasar al vapor. Coney Island fue el embrión para muchos de la ciudad moderna y en cierta forma para nosotros fue muy interesante porque se convirtió en una mezcla extraña entre las ideas de los urbanistas de esa época de la ciudad jardín, revueltas un poco con esos inventos, pero obviamente adaptados a nuestro presupuesto, ¿no? El Luna Park pues tenía un carrusel de 8 o 10 carros, una rueda de 12 carros. La gran rueda referencia fue una rueda en Chicago, en el libro van a encontrar las fotos. Imagínense una rueda que carga 64 Transmilenios, ¿sí? 64 vagones de Transmilenio. El tamaño de un vagón de esta rueda era como un vagón de Transmilenio girando. La rueda de nosotros es como la que vean en la portada del libro, de 12 carritos dobles, pero pues viene de ahí, ¿no? Entonces es un poco como todo esto se adapta y por eso la idea del Luna Park. El Luna Park era el parque más suntuoso que había en cuanto a iluminación, era principalmente el de la vida nocturna y tenía una gran torre con un faro en la mitad que iluminaba todos los lagos y todas las zonas circundantes y por eso se convirtió en una gran referencia y de ahí viene el nombre, de ahí viene Luna Park, que pues básicamente fue una adaptación que hicieron una gran firma constructora. Yo los critico mucho, ¿sí? El libro critica mucho un poco la forma como obraron en algunas cosas, pero al final también lamenta un poco que la ciudad no tenga algo como eso hoy, ¿no? Es un esfuerzo que se hizo, un gran trabajo, si bien desde el punto de vista del trazado urbano en ese momento no era un gran logro urbanístico, no me imagino qué sería hoy Bogotá si tuviera un parque en la 12 Sur con Caracas, rodeado de viviendas con su lago, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si eso nos hubiera obligado a cuidar el agua del Fucha? Hay documentos ahí en el libro que mencionan cómo el agua más pura de Bogotá, en momentos en los cuales el Ministerio de Agricultura estaba buscando agua en Bogotá para hacer agua potable, llevar agua potable a las casas, el agua más pura de Bogotá era la del Fucha. Es decir, hay una serie de situaciones ahí que hacen que sea muy interesante como historia urbana, sea muy interesante como proyecto y que también sea muy triste que la ciudad lo haya perdido de la forma como lo perdió, tan fulminante, aunque hay que decirlo también, fue el embrión para los grandes resultados que posteriormente lograron los liévanos, sobre todo en Teusaquillo. En cierta forma, el Luna Park fue el proyecto fallido que les enseñó a ellos un poco sobre cómo estaba la dinámica del suelo en Bogotá y gracias a digamos, o lamentablemente debido a ese fracaso, tenemos hoy Teusaquillo, ¿sí? Es decir, todas las urbanizaciones que se hicieron después en Santa Teresita, Santa Elena, toda la zona baja del Arzobispo, con los mismos socios, algunos se retiraron, quienes más presionaron por desaparecer el Luna Park se retiraron posteriormente de la sociedad, se quedan los Liévanos, se quedan los Dávila, los Holguín, ahí encontrarán un poco la descripción sobre el tamaño de sus fortunas y sus capitales, y cuando ellos hacen ya la segunda fase, digamos, de este aprendizaje, es cuando generan el gran desarrollo de Teusaquillo. Bueno, yo creo que para ir cerrando podríamos tocar un tema que nos interesa mucho a Juan Carlos y a mí, que es esta especie de boom de libros sobre parques de Bogotá, en el que estamos nosotros afortunadamente insertos. Y es que en esta buena asociación entre la Universidad Nacional, en particular la maestría en Historia y Teoría de la Facultad de Artes y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se ha llevado a cabo varias publicaciones relacionadas con los parques, los grandes parques urbanos de Bogotá. Ese ciclo empezó, diría yo, con la publicación de la tesis laureada de nuestra maestría del profesor Hugo Delgadillo sobre el Parque del Centenario, también dirigida por la profesora Silvia Arango. Tu tesis también fue dirigida por la profesora Silvia Arango.
Luego, bueno, el libro de Claudia Sendales, bellísimo libro sobre los parques y jardines de Bogotá. El libro, luego viene mi libro sobre el Parque Nacional y ahora el libro de Juan Carlos sobre estos parques. Y es que se está configurando así como el contar la historia, ¿no? Como entenderla, lograr ir armando la explicación de cómo los parques urbanos fueron determinantes en la conformación, en la configuración urbana de Bogotá y ahí de fondo nuestra gran intención que en realidad es defender estas áreas, ¿no? Defender estos parques, protegerlos, son áreas como por ejemplo el Parque Nacional, que todavía se conservan, el Parque de la Independencia, desafortunadamente el Parque del Centenario, de estos parques de barrio de principios del siglo ya no existen, pero hay algunos remanentes allí que nos recuerdan que hay que defender esas áreas libres en la ciudad, en los barrios que son fundamentales. Entonces, pues este libro está enmarcado, digamos, en ese objetivo que está vivo, digamos que todavía hay tesis, tenemos tesis que están relacionadas con este tema y que ojalá se publiquen, que la terminen, que la entreguen, que obtengan una distinción y que logren pasar por un exigente comité editorial como el de estas editoriales y pueda salir al público, ¿no? Porque así, solamente así podemos realmente redondear y construir la historia de Bogotá. Bueno, creo que nos quedan pocos minutos, entonces, no sé, Natalia, si estás por acá, creo que podemos, no te había visto, podemos continuar con preguntas que le quieran hacer al autor, el público. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación, Juan. Una pregunta muy puntual. Dentro de la exposición que usted hace, nos deja un sinsabor frente al tema de la planeación del desarrollo urbanístico que ha tenido la ciudad. Frente a eso, uno puede concluir que casi que se cometen una serie de errores al momento de tener una visión de desarrollo de ciudad. Actualmente, y si esto lo concluye el libro, pues voy a hacer el ejercicio de revisarlo, pero actualmente, ¿cuáles son esas soluciones que se proponen o esas nuevas ideas vanguardistas para que dentro de la arquitectura y el desarrollo urbanístico de la ciudad se pueda incluir algo como este tema que va muy de la mano con la sostenibilidad? No sé si en el libro lleguemos a concluir sobre esas nuevas tendencias que podemos ver para que ese desarrollo urbanístico de alguna manera u otra abarque esa idea o ese génesis que en su momento trajo usted a colación con relación a los ejemplos de las ciudades de Norteamérica. Gracias. Cuando uno hace investigación histórica, por ejemplo, en temas de arquitectura, hay una cosa que sirve mucho en trabajar sobre otras épocas y es poder ver cosas que pasan o se repiten ahora sin a veces como la carga anímica que le puede generar a uno analizar cosas de Bogotá hoy, ¿no? Sí, es decir, si uno analizara a un político hoy, pues si usted es afín con él, siente una carga por en cierta forma favorecer, o si no es, pues quiere tirar duro. No hay una época más parecida a la actual que esa en la que se basa el libro, y eso digamos no viene de mi análisis, hay que decirlo, es algo que la maestría en su momento vio venir. ¿Sí? Es decir, que hoy tengamos 4 libros de parques, porque 3 son tesis y uno es un trabajo específico de la profesora Sandra, es lo único que no vimos venir fue la pandemia, pero no hay un momento más parecido a este que ese, digamos, le enumero algunas cosas. Por ejemplo, la crisis económica mundial de la década del 29, que ya venía desde antes, o sea, que le hayamos puesto el 29, eso venía ahí. Acabamos de terminar la gripe española, todos usaban tapabocas, todos llegaban un día con fiebre a la casa y al otro día ya
se moría alguien o se lograba salvar o no. Todos teníamos que guardar 2 metros de distancia. Los arquitectos en ese momento estaban dedicadísimos a encontrar soluciones como las que estábamos buscando hoy en día, y la respuesta urbana en realidad fue acelerar el desarrollo de barrios y parques basados en la salubridad, en el distanciamiento. En ese momento volvimos a un boom por valorar las áreas verdes que se estaba perdiendo un poco, y estamos en un momento, si no puede ser idéntico, sí muy parecido. Es decir, ahora también está empezando a pasar eso otra vez, y creo que todos lo vivimos, ¿no? Todos descubrimos el valor de un balcón estos 2 años encerrados. Sabemos lo que significa un balcón, un patio, un árbol, una vía arbolada, ni se diga un parque, ni hablemos un lago donde usted pueda salir a caminar. Todo esto, digamos, venía de un paradigma muy similar, se convirtió en algo así, y en este momento es lo que está como tratando de hacer. El libro, digamos, no hace un ejercicio como este que le cuento, pero ese es como un ejercicio personal, y al final sí en este cierre al final sí lo incluimos como un poco ese análisis entre lo parecido que puede llegar a ser eso, y dando como una idea de que posiblemente vamos para allá otra vez. Es decir, vamos a entrar en unas 2 o 3 décadas de volver a valorar muchísimo una zona verde, volver a valorar, no sé, hace 5 años era muy fácil en Bogotá sacar un decreto diciendo que un humedal no era un humedal, ¿sí? Y hay casos, los hubo. Los últimos 5 o 10 años creo que desaparecieron, no por sequía, sino por decreto, 3 humedales en Bogotá. En este momento eso sería inconcebible, o sea, una cosa así no podría suceder. Muchas gracias por... Bueno, buenas tardes. Nada, en primer lugar, pues, digamos, valorar el ejercicio también, digamos, participativo que trae el libro, en la medida en que hay unas fotos que se recopilaron por el álbum familiar, si no estoy mal, y que también es como una forma de activar la memoria ciudadana, colectiva, alrededor de la importancia de estos lugares como el parque. Mi pregunta es, ¿cuál es, digamos, la importancia de este parque, bueno, de los dos, no sé, en el campo deportivo de la Bogotá de ese momento? ¿Cómo ves esa relación? Fue muy importante, sobre todo el Luna Park. El agua era realmente limpia, muy pura. Imagínense un lago de agua cristalina, como era el agua del Fucha en ese momento, muy fría. Por ejemplo, en Cromos y en los demás hay reportes de la ser muy fría, pero sobre todo se usó el Luna Park para natación, los colegios, los colegios de ese momento, el gimnasio moderno, las pruebas de natación. Es que el lago del Luna Park duró muy poquito. ¿Sí? El lago del Luna Park solamente duró en servicio 4 a 5 años. ¿Sí? Es que el proyecto fue fuerte en su creación, en su construcción, pero tuvo una duración muy rápida porque obviamente era una inversión de capital fuerte, y ellos querían o recuperamos o cerramos, ¿sí? Lamentablemente yo le digo, falta un poquito de paciencia, ¿sí? Sobre todo en 2 o 3, era una asociación muy similar a las que vemos hoy. Alguien aporta el lote, alguien pone plata, otro pone más plata, otro diseña, ¿sí? Falta un poquito de paciencia, es decir, un poco viendo las actas de ellos, tal vez incluso hay una carta en la que el distrito en algún momento les dijo, no hubieran loteado tan rápido, yo les compro ese parque, por 3, 4 meses de diferencia, pero ellos ya habían hecho una operación relámpago. Hay que decirlo también, ese no era el negocio de ellos, venía el crack, todos eran importadores, todos tenían deudas por pagar afuera, es decir, que usted un día, imagínese que usted deba, no sé, algo en dólares, con el dólar a 2.000, y al otro día el dólar vale 20.000 y usted tiene que pagar la deuda. ¿Sí? Entonces hay un ejercicio ahí de capital que llevó a eso. En los momentos en los que el lago existió fue muy importante, muy, muy importante. Ese lago es muy lindo, ahí en el libro, si ya lo conoce o cuando lo vea,
las fotos, hay unas fotos de los estudiantes del gimnasio moderno haciendo natación ahí, haciendo educación física en los campos del Luna Park. Fue uno de los primeros campos de fútbol, aparte del de la Merced y demás. También creo que jugaban polo y boxeo, obviamente que eso sí era en el Luna Park. Afortunadamente fue uno de los primeros parques en los que ya no llevaron animales, que era algo muy común, lo pueden encontrar también en otros libros, cuando metían un león con un toro en el Parque de la Independencia, y era la diversión del fin de semana ir a ver la pelea entre el león y el toro. En el Luna Park ya no, solo buenos combates de boxeo, pero también bajaron mucho porque en ese momento la ciudad llevó eso hacia el Circo de San Diego, o sea, lo que hoy en día es la Plaza de Toros, y los eventos deportivos se concentraron entre el Luna Park y la Merced. El lago Gaitán era picnic familiar, ir a montar en barco, ir a montar en rueda y almorzar en la zona, y juegos más como tiro, bar, baile, era más familiar, digamos. El Luna Park sí era mucho más deportivo. Bueno, primero que todo felicitarte, creo que es un trabajo súper importante para los que construimos la infraestructura de Bogotá, conocer ese pasado y no cometer los mismos errores. Mi pregunta es, ¿qué anécdotas encontraste dentro de esa investigación que le aportó la cultura colombiana y esa cultura criolla a ese modelo gringo que obviamente es traer ese parque de finales del siglo XIX? ¿Qué anécdota nos puedes contar? ¿Qué le aportó nuestra cultura a ese modelo de parque? Ok, sí. Mi pregunta es, cuando Bogotá empieza a expandirse, de acuerdo a lo que empezó a decir usted al principio, profesor, están muy inspirados como en el modelo urbanístico de las principales ciudades del mundo, ¿no? Pero si digamos, si se tomara como referencia Nueva York, que cuidó sus parques y trató de expandirse alrededor de ellos, como lo dijo usted todo el tiempo, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué se perdieron, digamos, esos dos parques o esos dos grandes referentes? Ahora, veo que Bogotá aún tiene incrustados algunos espacios importantes como el Parque Simón Bolívar, de pronto el Parque Nacional. Y la otra pregunta es, esos parques que vemos que ha hecho el distrito durante décadas, digamos el Parque El Tunal, el Parque San Andrés, tienden un poco a tratar de recuperar esa idea principal, o simplemente eso ha sido una cuestión de ejecución de recursos y ya? Bueno, sobre las anécdotas, creo que prácticamente todo el libro, es decir, se trata de puntos importantes, como a la mitad de camino entre la anécdota, la historia, y si ya las analiza uno a fondo, un poco el cómo se hacían las cosas y a veces cómo no las deberíamos volver a hacer. Y es, por ejemplo, ese tema estaba muy impulsado por la sociedad de embellecimiento en ese momento, eran ellos mismos. Sí, es decir, ellos controlaban mucho la publicidad en la ciudad o la forma como se vendían los paradigmas urbanos en ese momento. Hay como un cruce entre las actas de la sociedad de embellecimiento en las cuales ellos formulaban sus ideas de ciudad y cómo ya después lo ponían en práctica a partir de su inversión, ¿no? El libro toca mucho eso, con un pie en la teoría y lo que en ese momento la ciudad quería y cómo se buscaba un ideal de ciudad, y el otro pie en realidad qué hacíamos. ¿Sí? Para hablar un poco sobre qué le pusimos a eso. Hay un personaje muy importante que no era bogotano, pero movió ese tema en Colombia, y fue Ricardo Lano. Ricardo Lano tengo identificados por lo menos 2 seudónimos, donde publicaba diferentes artículos, publicaba a nombre de él, la publicaba con sí, para inducir mucho la idea de cómo debíamos asociarnos al city planning, y era gente que conocía muy bien
y conectada de primera mano con los que hacían los proyectos referentes para ellos. En el libro hay una referencia a un urbanista al que no le hemos parado mucho cuidado. Era el gran socio de Ebenezer Howard, y mientras Ebenezer Howard, perdón, era el teórico, Raymond Unwin era el que construía. ¿Sí? Entonces, si nos vamos un poco a lo que hicimos acá, nosotros éramos más del lado de Unwin, no tanto del lado de Howard. ¿Sí? Ahí hay una referencia, también fuimos muy cuidadosos en la edición para resaltar esa parte en la planimetría, resaltar esa parte en la explicación, porque si uno traslapa eso, como les mencionaba, a Teusaquillo o al barrio, a los barrios de Chapinero de ese momento, es, digamos, un tema calcado. ¿Sí? Y para responder la otra pregunta, los parques, digamos, que se construyeron en los últimos años, pues no, digamos, son operaciones puntuales en sectores de la ciudad. Sí son grandes parques metropolitanos como se concebían en esa época, pero lo que sucede es que para este momento en el cual se concentra el libro, no solamente era importante construir el parque, sino el sistema. ¿Sí? Es decir, tú ponías el parque en las afueras como poner hoy el Tunal, pero tenías que hacer una alameda entre el Parque Nacional y el Tunal. Sí, era un sistema, o sea, el sistema no era solamente el parque, y el sistema estaba integrado por varias cosas. El parque, las vías que construías alrededor, y también hay que decirlo, estaba integrado con la urbanización. Sobre todo el modelo inglés que lo menciona el libro, el modelo inglés se basaba en el gran parque urbano alrededor del cual se construían las viviendas de mayor estrato y mayor categoría, las vías sobre las cuales seguía como el siguiente rango de viviendas, y posteriormente algo que ellos llamaban parts, que eran pequeños parts y squares, que eran pequeñas zonas alrededor de las cuales ya se empezaba a desarrollar la vivienda social. Pues también obviamente habían squares de estrato alto, pero si me lo pregunta con relación a lo que tenemos hoy, nosotros lo que tenemos es unos parques, y lo que en realidad en nuestro caso se parecería más a un sistema, pues son las vías de Transmilenio. ¿Sí? Imagínense que en ese momento donde debería rematar una avenida que podría ser la avenida Transmilenio, pues es en lo que hoy tenemos como los portales, ¿no? Es decir, usted va de un parque, del portal del Tunal, que debía ser un parque, por toda una avenida arbolada, hasta el portal del norte, donde había otro gran parque urbano, y eso entrelazado entre muchas ciudades de Latinoamérica lo lograron. Hay un gran ejemplo en Buenos Aires. Buenos Aires es tal vez la ciudad que mejor lo logra. Montevideo lo tuvo proyectado y lo llevó a medias, y Bogotá es tal vez la única en la cual no se logró. El libro lo menciona, es decir, hablando de los 4 libros de parques, yo estoy en un pedazo entre el libro de Hugo Delgadillo y el libro de la profesora Sandra, y entre ese periodo que fue el periodo más exitoso de parques en Latinoamérica, nosotros no lo logramos concretar. Es decir, menos mal logramos el Parque Nacional. ¿Sí? Menos mal logramos el Parque Nacional, porque no es que no hayamos querido, es que durante 40 años lo intentamos, y hasta el Parque Nacional lo pudimos lograr. Es decir, el Parque del Centenario intentaba compilar todo eso, y era un parque que tenía 2 cuadras, mientras todo el mundo estaba haciendo parques metropolitanos de 20 hectáreas, 30 hectáreas. Hasta que menos mal, creo que logramos, y ahí yo lo mencionaba un poco en el cierre del libro, como dándole entrada un poco al Parque Nacional. Véanlo, el cierre es muy interesante. La forma mía de hablar del Parque Nacional es llamarlo el Parque Imaginario, ¿sí? Porque durante 40 años habíamos intentado hacer algo, y cuando aparece el Parque Nacional ya era o lo hacíamos o lo hacíamos. ¿Sí? Entonces ahí creo que ese libro, el libro de la Rueda de la Fortuna, cierra digamos, tratando de darle paso un poco a cómo, después de dar muchas vueltas, no lograr concretar absolutamente nada, pudimos exorcizar un poco ese tema y cerrar con el Parque Nacional. Entonces es muy interesante leer las 2 últimas páginas de la Rueda de la Fortuna, y de una, como cuando se acaba la primera temporada de la serie, pasar a la segunda,
con el Parque Nacional, porque tiene mucha relación, tiene mucha relación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Sandra.